Hoy vamos a estar nosotros hablando del sexo. ¿Dónde obtiene usted la información acerca del sexo? ¿Dónde se ilustra usted, dónde busca aprender, saber de todo lo relativo, bueno, no todo lo relativo al sexo, sino de los principios que deben regir el tema del sexo? La educación sexual hoy en día se aleja tremendamente de lo que es el patrón moral, el patrón bíblico en las Escrituras. Sabemos que Dios ha hablado al respecto y por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, el escritor inspirado dijo: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Solamente este versículo está hablando de la santidad del matrimonio, de la manera como nosotros hemos de manejarlo. Como dice aquí, honroso sea en todos el matrimonio. Matrimonio no lo podemos observar nosotros como algo pasajero, como una aventura, como algo de veamos a ver si funciona y entonces continuamos, si no, pues entonces nos separamos. No. Y más aún, tener el respeto debido de esta relación, como Dios lo enseña en su palabra. Vamos entonces, hermanos, a introducirnos en este tema, en esta lección. Hay mucha presión. Hoy en día existe mucha presión en lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Y de dónde viene esta presión? Bueno, la principal fuente de presión que tiene la sociedad de hoy y particularmente los jóvenes es la televisión. Es impresionante cómo la mayoría de programas, películas, novelas que se observan en la televisión, el énfasis es sobre el sexo. Señor Josh McDowell, en su libro ¿Por qué esperar?, un libro dedicado específicamente a los adolescentes, dice: una persona promedio ve más de 9,000 actos sexuales reales o implícitos en la televisión cada año. Eso asusta. 9,000 actos sexuales, ya sea de manera real o de manera implícita. Y lo que asusta aún más es que los niños son los que están consumiendo ese tipo de elemento inmaterial que se presenta en la televisión. 4 de cada 5 personas se vuelven sexualmente activas cuando son adolescentes. Nada más el día de ayer estaba observando las noticias aquí de mi país y pasaban un especial. No, eso fue el día domingo, corrijo, domingo en la noche. Un especial sobre el número de adolescentes embarazadas en mi país. Ahora, no es una situación que solamente estemos experimentando aquí en Colombia, sino que es algo que se observa en la mayoría de los países. 4 de 5 personas se vuelven sexualmente activas cuando son adolescentes. A uno, bueno, mi antecedente es católico y recuerdo que una de las cosas que mi mamá y se nos enseñaba era llegar virgen al matrimonio, cuidarse, no involucrarse en actividades sexuales. Y obviamente eso es algo que se enseña en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tanto
se enfatice, qué tanto se enseñe con los miembros de la iglesia y particularmente con los jóvenes. Bueno, eso no lo sé porque yo no soy un vigilante de las congregaciones, pero ustedes que son miembros de una congregación local, pues saben muy bien, mejor que nadie, cómo es esa obra de educación sexual en la congregación donde usted es miembro. Hay distintas fuentes a las cuales recurre la persona de hoy en día. Aquí ustedes ven en la pantalla de su computador distintas fuentes, la Biblia, los amigos, los padres, los predicadores, la televisión con sus películas, las clases de educación sexual, los libros, las revistas y no podemos dejar a un lado lo que es la Internet. ¿Qué tan confiable son estas fuentes? ¿Qué tan confiables son cada una de ellas para nosotros educarnos en todo lo que tiene que ver con la sexualidad? ¿Cuál es la mejor? De estas fuentes que yo he colocado aquí en la lista, ¿cuál cree usted que sea la mejor? Bueno, no me tiene que contestar en este momento, pero ni tampoco yo lo voy a decir. Pero sí quiero que observemos algunos pasajes que hay en la Escritura que nos pueden dar ilustración a nosotros con respecto a cuál es la fuente más confiable con respecto a cómo debe ser nuestra conducta sexual. En el Salmo 119, el 9, leemos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y segunda de Timoteo 3:16, dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Teniendo como base estos 3 versículos que acabo de leerles, podemos entonces nosotros, volviendo a mirar la lista de estas fuentes de información sobre la sexualidad, ¿cuál es la más confiable? ¿Cómo debe ser nuestra conducta sexual? ¿Cómo debemos nosotros obrar, reaccionar, comportarnos en lo que tiene que ver con la sexualidad? Y es la palabra de Dios. Ahora, en lo que ustedes pueden leer ahí, dice, a continuación, haga una lista de todas las cosas que hacen que los adolescentes se sientan presionados para tener relaciones sexuales hoy en día. El micrófono está activo, hermanos, para que ustedes participen en este momento y hablemos acerca de qué hace que los adolescentes, qué cosas hacen que los adolescentes se sientan presionados a tener relaciones sexuales hoy en día. Hermano, Hermano Eli. Joel. Ah, Joel. Uy, me sonó como su papá. Joel, dime. Eh, yo diría que el uno, la inexperiencia de los adolescentes, por eso nos llamamos adolescentes, adolecemos de experiencia. La experiencia nos ayuda a reprimir tanto nuestros deseos sexuales como todo lo demás, ¿no? Entonces, como no nos reprimimos lo suficiente, pues terminamos cometiendo errores. Y pues supongo que ese sería uno de ellos. Bueno, muy bien.
¿Qué otra cosa puede hacer o hace que los adolescentes se sientan presionados a tener relaciones sexuales hoy en día? Para todos los que están aquí en plataforma, quiero escucharles. Los amigos, Los amigos, sí. la pareja, el novio o la novia. Bueno, este adolescente está muy participativo. ¿Qué más? Van tres. Y quiero que llenemos siquiera las 5 casillas. La onda que habla más ya. Después de tu papá, hermano mío. Bueno, llenemos los 5 espacios, muchachos. ¿Qué otro podríamos colocar? ¿Puedo opinar, hermano? Claro, hermano Minor. Yo creo que cuando no se ponen límites en el noviazgo, sería uno de los casos. Las señoritas a veces no ponen límites. Y oí que los límites tanto el novio como la novia, ¿verdad? Sí, El novio el correcto. respeto y la muchacha los límites. Y ahí empieza también el problema. Correcto. Bueno, y uno más, el último, para que continuemos con el estudio. La sociedad. La sociedad. Muy bien. Sigamos entonces. Yo quiero a continuación leerles una historia que cae o se ajusta muy bien a este aspecto en particular que estamos considerando en la lección de esta noche. Y dice, Luis amaba a Mirna y estaba convencido que ella sería su esposa. Hacía ya 2 años que eran novios. En la iglesia, a menudo, el pastor los ponía como ejemplo de una joven pareja que lleva un noviazgo correcto. Luis era muy respetuoso. Jamás nadie había notado en él alguna actitud escandalosa. A Mirna siempre la tomaba de la mano y si acaso de manera ocasional besaba tiernamente en la mejilla, jamás en la boca mientras estuvieran en público. Ella era la encargada del ministerio de alabanza. Su voz era angelical. Él, un joven muy activo, ejercía varios ministerios y no pocos jóvenes querían seguir su ejemplo. Luis estaba a 1 año de graduarse como ingeniero industrial. Su récord de calificaciones era excelente. Por su parte, Mirna en 2 años más sería médico con muy buenas calificaciones. Ambos daban testimonio de su fe entre sus compañeros y maestros. Todo parecía perfecto. Sin embargo, a últimas fechas, Luis se veía preocupado y Mirna se le notaba a menudo distante, con una mirada que no ocultaba su tristeza. ¿Qué pasaba? Cuando iniciaron su noviazgo, ambos buscaron siempre agradar a Dios. No hacían nada que en su criterio ofendiera a Dios. Y poco a poco se fueron conociendo, compartiendo sus sueños, anhelos y esperanzas, descubriendo su mutua afinidad. A los 6 meses, comenzaron a besarse con pasión. Al principio ambos se arrepentían de inmediato. Y Luis le pedía perdón. Sin embargo, no pasan ni 2 semanas cuando volvían a lo mismo, hasta que parecían no molestarles más.
Poco a poco, junto con esos besos apasionados, las manos de Louis acariciaban el cuerpo de Mirna. Al principio ella lo detenía. Ambos llegaron a llorar juntos y doblar rodillas delante de Dios, pues sabían que podía ser el principio del fin. Sin embargo, al año de noviazgo, ambos disfrutaban besarse y acariciarse con pasión. Siempre fueron muy discretos. Nadie jamás imaginó siquiera que cada vez que estaban solos, buscaban cómo apartarse de la mirada de las personas y daban rienda suelta a su pasión. Ambos habían hablado al respecto, concluyendo que era normal. Y bueno, que pudieran demostrarse amor puro a través de expresiones físicas corporales, pues no pasaban de ser caricias por encima de la ropa. Además, a decir de ellos, estaban seguros de su amor uno por el otro y su deseo de formar una familia. Solo esperarían a graduarse y comenzar a trabajar para hacerlo. Al año y medio de noviazgo, sus encuentros pasionales eran en extremo. Cada vez que iniciaban su sesión de besos y caricias, terminaban semidesnudos. La primera vez que eso sucedió, lloraron amargamente, ayunaron, oraron y evitaron tocarse por 2 semanas. Hasta que Louis habló seriamente con Mirna, apoyado en 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. Le dijo cuánto la amaba y que desde ese momento le pedía fuera su esposa en un plazo que no excediera los 3 años a partir de entonces. Louis le dijo que había estado reflexionando y que por más que buscaba y buscaba, no veía justificación alguna para que ambos seres que se amaban tan profundamente, maduros y activos miembros de la iglesia y casi profesionistas, tuvieran que limitarse en sus expresiones de amor que no tienen nada de malo. ¿Cómo es posible? Decía Louis, que la forma como nos acariciamos sea mala ahora y válida después de casarnos, cuando entre tú y yo hay amor verdadero. Mirna compartía su manera de pensar y ambos decidieron que lo único que no harían sería tener relaciones sexuales, pues de eso sí habla la Biblia, y no de los besos y las caricias. Con esta frase se justificaron. Así, Louis y Mirna rebasaron de manera consciente la barrera que les impedía expresarse su cariño y dejó de ser una carga de conciencia cada vez que sus sesiones afectivas terminaban muy excitados y casi desnudos. Hoy no recuerdan cuándo dieron el gran paso. La primera vez que tuvieron relaciones sexuales, lloraron amargamente. Recapitularon todo lo que habían hecho en el pasado y ambos sintieron que ahora sí le habían fallado a Dios. Mirna decía, ¿cómo voy a cantarle a Dios cuando estoy en pecado? Louis decía, he fracasado delante de Dios, voy a dejar la iglesia. ¿Qué pecado tan grande?, decían ambos. ¿Quién nos puede ayudar y comprender nuestro pecado? Ambos decidieron tomar las cosas con calma. En la iglesia, ellos eran ejemplo. Nadie nunca había sospechado siquiera que entre ellos existiera un beso pasional. Y además, respecto de su relación sexual, solo ellos y Dios lo sabían. Además, ya se habían arrepentido y sabían que Dios los amaba y los perdonaba. Así que lo que iban a hacer de ahí en adelante era comportarse mejor. Ambos se amaban, lo sabían.
Así que una caída no iba a derribarlos. Louis decidió buscar una respuesta en la Biblia. Pero, ¿a quién acudir? ¿Quién comprendería su pecado? Había un buen cristiano en su iglesia que parecía ser muy comprensivo y tolerante con todos. Era el tipo de hermano que nunca se escandalizaba por nada y el que buscaba siempre encontrar una respuesta bíblica a las cosas. Es quien le había recomendado a los padres de familia que permitieran que sus hijos adolescentes fueran a las discotecas solo para conocer. Incluso él mismo había organizado un tour. Era él quien, ante un caso de adulterio de uno de los hermanos más pudientes económicamente, le había demostrado a la congregación que ese pobre hombre había sucumbido ante la tentación, orillado por su propia esposa, quien ya no le prestaba atención, incumpliendo Efesios 5:21 en adelante. Él era un hermano muy maduro. Louis no había cruzado muchas palabras con él en el pasado, pues antes no le parecía su forma de ser, ni siquiera sabía su nombre completo, pero ahora comprendía que se trataba de un buen hermano que había vivido mucho y eso lo hacía comprender aspectos de la vida que los cristianos tradicionalistas no podían entender. Así que se armó de valor y un domingo, al terminar el servicio, se acercó a él y le dijo: hermano Bell, ¿tendría usted la bondad de obsequiarme unos minutos? Tengo un problema que me gustaría tratar con usted. Pero por supuesto, le dijo él, tengo todo el tiempo del mundo para ti, Louis. Por favor, dime qué te pasa. Me preocupas. Y por favor, no temas que te vaya a juzgar. Yo te quiero ayudar en el nombre de Cristo. Así, Louis le narró su pecado. Este hombre le dijo: Louis, comprendo por lo que estás pasando y lamento no me hayas buscado antes para quitarte esa carga tan pesada. Así que déjame que te explique lo siguiente. A la luz de la Escritura, tú amas a Mirna con un amor profundo y verdadero. Y debes saber que ese amor solo proviene de Dios, pues el Espíritu Santo está en ti. Así que hasta ahora, todo lo que ustedes dos han vivido, lo han vivido en amor. Otra cosa que debes saber es que efectivamente la Biblia no menciona las caricias y los besos pasionales, porque no eran importantes ni lo son delante de Dios. Estos más bien son expresiones muy normales del amor puro que hay entre ustedes. Respecto al pecado de la fornicación, este no aplica en ustedes, porque la Biblia lo refiere a la unión con una ramera o prostituta. Estas mujeres tienen relaciones con muchos hombres por dinero y no por amor. Mirna no es una prostituta, porque solo tiene sexo contigo y además su unión sexual está coronada por el amor. Así que lo más importante que tú y ella deben comprender es que debido a que ya han sido una sola carne, y esto fue a causa de su amor, ambos están casados delante de Dios, para quien los papeles no tienen ningún valor, pues esos se firman con tinta. Y lo que entre ustedes hay es una unión firmada con amor, amor que les fue provisto por el Espíritu de Dios. Así que cada vez que ustedes tienen sexo, en realidad no están pecando delante de Dios, sino más bien están siendo una sola carne, como lo dicen las Sagradas Escrituras. No te preocupes, Louis. Cristo los ama.
Y además, ustedes son pilares de esta iglesia. Me da mucho gusto que hayas compartido esto conmigo y no con el pastor u otro hermano que, lejos de comprenderte, te hubieran condenado. Yo conozco las Escrituras y sé que al amor de Dios excede todo conocimiento. Así que te aseguro que no estás en pecado. No te sientas mal. Ustedes se van a casar en pocos años. No tienen por qué evitar disfrutar del amor que Dios les da. Solo les recomiendo que usen anticonceptivos para evitar el peligro de un embarazo no deseado. Vete en paz, Luis. Cristo te ama. Y ten la certeza que esto que me has confiado queda entre tú y yo. Después de esta sana conversación, Luis se sintió feliz. El hermano había hablado sabiamente, seguramente inspirado por Dios. Luis corrió hacia Mirna y le explicó a detalle todo lo aprendido con el hermano. Mirna lloró de emoción y de gusto. Sabía que Dios no podía sancionar un amor tan puro como el de ellos. Así que en ese mismo instante convinieron en continuar sus relaciones sexuales de forma muy discreta para no ser piedra de tropiezo. Esperar pacientemente a terminar sus carreras y a trabajar para casarse, y aprovechando que Mirna era casi médico, decidieron usar preservativos Luis y un anticonceptivo Mirna para evitar cualquier riesgo, y así continuaron su vida sexual. Luis volvió a sonreír y en gratitud a Dios trabajó con más ahínco, dando testimonio, apoyando las actividades de la iglesia, enseñando a los niños. Mirna cantaba como los mismos ángeles, siempre sonriendo y siendo muy querida por todos. El pastor veía en ellos a la pareja ideal. Su relación de noviazgo cambió. Ahora procuraban por más tiempo estar solos. Ya no hablaban de sueños, anhelos o esperanzas. Ahora aprovechaban cualquier oportunidad para escabullirse buscando la intimidad sexual. Parecía ser lo más importante para ambos. Muy pronto ocurrió algo inesperado. El período menstrual no llegó en el tiempo previsto. Mirna se preocupó, pero a sí misma se calmó. No era factible un embarazo. Ella estaba tomando anticonceptivos y Luis usaba preservativo. Seguramente se trata de un retraso motivado por el mismo anticonceptivo, pensó. Sin embargo, el período nunca llegó. Al mes de retraso y con todo el dolor de su corazón, confirmó que estaba embarazada. ¿Cómo es posible?, gritó Luis. ¿De qué sirve lo que estás estudiando?, espetó. ¿Es que acaso no comprendes acaso no comprendes que no podemos casarnos aún? O dime con quién más te has acostado, porque yo siempre me protejo. Mirna no daba crédito a la reacción de Luis. Ella no deseaba a ese bebé y tampoco quería casarse aún. Lloró amargamente, pidiéndole a su amado que se calmara. ¿Cómo es posible que pienses eso de mí si sabes que te amo y que nunca podría estar con nadie que no fueras tú?, dijo Mirna. Luis comprendió su error. Le pidió perdón a Mirna, la abrazó y le dijo que ambos debían meditar en esto. Fue entonces cuando Luis dijo que tenían que poner las cosas en una balanza. Hasta ese momento ambos eran la pareja modelo de noviazgo de la iglesia. No podían poner en juego su testimonio por algo así. ¿Te imaginas lo que van a pensar los hermanos? Y los jóvenes, y los niños.
no podemos ser piedra de tropiezo, dijo él. Por amor a la iglesia, debemos evitar que ese niño nazca. No me pidas eso, dijo Mirna. ¿Me estás pidiendo que mate a nuestro hijo? Mirna, le dijo él tomándola con mucha ternura de las manos, besándola y abrazándola hacia sí. No puedes matar a quien no vive. Tú eres casi un médico. Dime, ¿en qué momento el feto tiene cerebro? ¿En qué momento piensa? Tú bien sabes que en este momento no es más que una masa de células. Es como las amígdalas o el apéndice que no sirven para nada. No te pido que te deshagas de él. No te pido que te deshagas de él en 3 meses, sino ahora que no es nada. En ese momento, ambos lloraban abrazados diciendo cuánto se amaban y convenciéndose uno al otro que esa era la mejor decisión por amor a la iglesia, para evitar hacer tropezar a los hermanos, para no truncar sus brillantes carreras. Además, ambos eran jóvenes y podrían tener hijos una vez que se casaran. Mirna no concilió el sueño durante toda esa noche. Pensó una y otra vez. Ella era casi médico y se convenció a sí misma que estaba en el momento más preciso para evitar el desarrollo de ese embrión. Ciertamente pensaba para sí, ¿aún no hay sentimientos en ese ser? Así que debía actuar y rápido. Ella tenía un profesor a quien siempre le había hablado de Cristo, sin éxito. Era un hombre ateo, pero muy bueno en su profesión. Tenía más de 20 años como profesor. Así que supuso Mirna era un buen cirujano, por lo que decidió abordarlo a la mañana siguiente. Cuando lo hizo, el doctor no mostró asombro ni consternación alguna. Sencillamente se limitó a decirle que la cirugía sería muy rápida y demasiado sencilla. Le dio ánimos en el sentido que la masa de células que se formaban en su vientre no era más que eso. Será como cortarte las uñas, le dijo, y programaron la cirugía en las instalaciones de la misma universidad para el lunes muy temprano. Apenas era miércoles, así que ella ansiaba llegara ese día. Cuando Mirna escuchó esa conversación, no pudo continuar ahí. Y aunque no habían dicho su nombre, suponía que se referían a ella. Y aún así pensó para sí que después del lunes ese comentario no sería más que un simple rumor. Además, ellos no eran cristianos y la posibilidad de que fueran a su misma iglesia algún día sería muy remota, por lo que decidió continuar con su plan. El domingo, en el servicio religioso, la congregación leyó el Salmo 139, con especial énfasis en los versos 13 al 16 que dicen: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando Mirna escuchó las palabras, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, no pudo evitar derramar lágrimas.
Su madre, que estaba a su lado, le abrazó, suponiendo que estaba conmovida por esa lectura, y le dijo tiernamente: ¿puedes imaginar la grandeza de Dios que te tiene en cuenta desde que eras un embrioncito dentro de mi vientre? Y lloraron juntas, la madre de emoción y la hija por remordimiento. Por su parte, Louis jugaba con sus pensamientos para no asimilar el mensaje de la palabra de Dios. Más adelante, el pastor predicó un sermón que hablaba de la consecuencia de los pecados, basándose en Gálatas 6, 7 y 8, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El mensaje alteró a Louis, así que al terminar buscó a su hermano consejero, quien, adivinando la preocupación de Louis, se adelantó a decir: no te preocupes, hijo, tú no pecas, tú amas, no te preocupes, este mensaje no fue para ustedes. Estas palabras tranquilizaron a Louis, quien las transmitió a Mirna. Sin embargo, ella pensaba en el Salmo 139. Pero no le dijo nada a Louis, pues en su corazón pesaba más la consecuencia de que todos se enteraran de su pecado y fueran tropezadero para muchos. Así que al llegar a su casa, se refugió en sus libros de anatomía para comprobarse a sí misma que lo que había en su vientre era solo un conjunto de células en formación, sin sentimientos ni emociones. Llegó el día lunes. Eran las 7 de la mañana. Mirna yacía en la mesa de operaciones de uno de los quirófanos, mientras su profesor daba instrucciones a otros estudiantes más avanzados de cómo debían preparar a Mirna para iniciar el legrado. El médico y sus alumnos, entre bromas y remembranzas de la juerga que habían vivido durante el fin de semana en fiestas con mujeres y alcohol, uno de ellos decía: yo me vine directo de la pachanga para acá. Ni he dormido. Otro espetaba: a nuestra edad no necesitamos dormir. Necesitamos disfrutar de la vida. Mirna se ponía nerviosa, así que le preguntó al médico profesor si él iba a hacer la operación, pues se sentiría más segura en sus manos. Pero por supuesto, muchacha, no tienes de qué preocuparte, le dijo. Una vez que le aplicaron la anestesia local, comenzó la intervención. Mirna estaba consciente observando lo que podía. Louis esperaba afuera y le pedía a Dios que dirigiera las manos del médico que ni siquiera tocó a Mirna. Solo se limitó a dar instrucciones. No habían pasado 15 minutos de la operación cuando Mirna notó la desesperación de sus compañeros operantes. Cortaste mal, dijo uno, mientras ese gritaba: ayúdeme, profesor, no puedo parar esta hemorragia. El profesor, visiblemente preocupado, le gritaba: ¿pero qué has hecho, imbécil? La perforaste, idiota. Llamen rápido a una ambulancia antes de que pierda más sangre. A estas alturas, Mirna ya había perdido, además de mucha sangre, el conocimiento. Uno de los jóvenes estudiantes que participaban en la operación salió del quirófano gritándole a Louis: rápido, rápido, pide una ambulancia que tu novia se está muriendo. No preguntes, haz lo que te digo. Fueron momentos de extrema angustia. Afortunadamente, muy cerca de la universidad estaba uno de los mejores hospitales privados que atendieron muy rápido a la llamada telefónica y Mirna fue intervenida de emergencia. Prácticamente le habían perforado el útero, dejándolo casi inservible.
Mirna requirió varios litros de sangre para controlar la hemorragia y reparar el daño. Cuando terminó la larga cirugía, el médico preguntó a Luis si se trataba de su esposa. Él le dijo que en realidad era su novia. Así que pidió el médico la presencia de los padres de Mirna. En breves minutos estaban ahí tanto los padres de Mirna como los de Luis, además del pastor de la iglesia y algunos diáconos, quienes fueron avisados por los mismos padres al escuchar la desesperación de Luis al teléfono, quien no acertaba a decir qué había pasado. Solo balbuceaba, se había tratado de un accidente y Mirna estaba muy grave en el hospital. El médico a cargo les explicó las condiciones en las que llegó la chica al hospital y Luis no tuvo más remedio que relatar la última parte de la historia. Mirna tenía un embarazo de aproximadamente 8 semanas y habían decidido se practicara un legrado para cuidar del testimonio en la iglesia. El dolor y la decepción de los presentes formó una rara mezcla de sentimientos. Sin embargo, prevaleció la fe en Dios y el amor por los hijos. El padre de Mirna le dijo a Luis: tú sabes bien que te queremos como a un hijo. Y cuán contentos estábamos con su noviazgo. Ten por seguro que hubieran contado con todo nuestro apoyo y nuestra comprensión. ¿Cómo es posible que hayan llegado a este extremo de poner en peligro la vida de Mirna? Lo siento mucho, decía entre sollozos Luis. Su padre fue más severo cuando le dijo: no basta que lo sientas. No basta que lo sientas mucho, hijo. Cometiste un grave error. Pasaste por alto que Dios no puede ser burlado. Tú sabías perfectamente que estabas pecando y lo que tú y Mirna acaban de hacer se llama asesinato. Mataste a tu propio hijo. Pese a ello, hijo querido, te seguimos amando. Pero sabe que no podrás librar la consecuencia de tu pecado. Pues escrito está que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando Mirna recobró la conciencia y vio tantas caras conocidas, no cesaba de pedir perdón. Su madre amorosa le besó y tomó de la mano mientras le decía: hija querida, tu padre y yo te amamos, pese a lo que has hecho. Y no es a nosotros a quienes debes pedir perdón, sino a Dios. Tú de sobra lo sabes, querida mía. En el momento que Mirna vio a Luis a los pies de su cama, le dijo con mucha frialdad: tú tienes la culpa. Tú me convenciste de matar a mi hijo. Eres un cobarde. Debiste afrontar esto conmigo. Vete, que no te quiero ver nunca más. No me digas eso, Mirna, yo te amo, decía Luis mientras escuchaba. Desaparece de mi vida, cobarde. No te quiero más. Han transcurrido 20 años. La relación entre Luis y Mirna nunca se restableció. Al poco tiempo dejaron de verse. Él no terminó su carrera. Se apartó de Dios y de la iglesia. Dejó a sus padres pese a que estos le insistieron en ayudarlo a salir adelante. Luis terminó uniendo su vida a una mujer mayor que él, que ya tenía 2 hijos. Su unión libre, pues nunca se casó, resultó un verdadero fracaso. No tuvo hijos propios. Ella era dominante y manipuladora. Por su parte, Mirna concluyó sus estudios en una universidad lejos de su ciudad. Ella tampoco volvió a la iglesia nunca más.
y por poco tiempo aceptó la ayuda de sus padres. Sin embargo, no volvió a su casa. Siempre vivió apartada. Se casó con un médico mucho mayor que ella, con quien sufrió el maltrato, terminando por divorciarse cuando no habían transcurrido ni 2 años. No pudo tener hijos. Quedó estéril como resultado de aquel incidente en la universidad. Jamás olvidó el Salmo 139. A estas alturas de su vida, padecía de sobrepeso. Habían pasado 20 largos años. Era tiempo de vacaciones y tanto ella como Louis, después de tanto tiempo, coincidieron en la idea de visitar su ciudad. Ese día domingo ambos sintieron curiosidad por ver de lejos la iglesia en que se conocieron y en la que pasaron los mejores momentos de su comunión con Dios. Frente a la iglesia había una gran plaza. Ella estuvo un buen rato sentada en el ala izquierda, mientras él hacía lo mismo en el extremo del ala derecha. No se habían dado cuenta que ambos estaban ahí. La gente comenzó a salir del templo. Aunque ambos, por su parte, se esforzaban, no podían reconocerles a todos. Había muchos niños y jovencitos. Cuando de pronto, ambos reconocieron a la pareja que salía en ese momento. Ellos fueron contemporáneos de su juventud. Se veían felices. Tras de ellos, 2 jóvenes y una señorita de entre 15 y 19 años. Caminaron juntos desde la puerta del templo hasta el centro de la plaza. Ambos le siguieron con la vista. Y fue así cuando por vez primera en tantos años sus miradas se encontraron una con la otra. A lo lejos se reconocieron. Ninguno de los dos acertó a hacer nada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Acababan de ver el futuro que no tuvieron. El futuro que canjearon por el efímero placer de la desobediencia a Dios. Ambos decidieron retirarse sin más nada que hacer. Cuando Louis aclaró su vista, le pareció reconocer al hermano Bell, allá a lo lejos. Parecía que el tiempo no pasaba por él. No estaba en la iglesia. Así que antes de salir de esa ciudad, Louis se aproximó a Mel y tímidamente le preguntó: ¿Eres Bell? ¿Me recuerdas? El hombre le miró con desprecio mientras decía: ¿Bell? Querrás decir Belcebú, como me dicen los santurrones de esa iglesia. No sé con quién me confundes. No te conozco. Y sin decir más, se retiró de allí. El hermano Bell, se dijo Louis. Pero qué ingenuo fui. Ese hombre era el mismo diablo que me guió por el camino del error. Hermanos, espero que esta lectura que he hecho de esta historia les haya hecho recapacitar. A mí, recuerdo años atrás, cuando lo presenté en la iglesia, con los adolescentes y los jóvenes que había. Lamentablemente, muchos no prestaron atención a esta lectura que hice años atrás, cuando muchos de los que son adultos ahora, en ese entonces eran jóvenes adolescentes. Antes de terminar, ¿qué tan confiables son mis fuentes en donde obtengo la información con respecto a la instrucción sexual? Como pueden ver, la única fuente confiable es
la santa palabra de Dios. Los invito para el próximo martes, mis queridos hermanos, para que continuemos con una lección más de esta serie. Sexo. ¿Dónde obtienes la información?